Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí como siempre. Hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos de ustedes, y a nosotros también, con la intriga a flor de piel. Se trata de algo que ha estado circulando por redes, por foros, y que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones. Hoy vamos a hablar de algo que suena a película, a telenovela, y es que ¿han escuchado ustedes los rumores? Sí, hablo de la posibilidad de ver de nuevo juntos a Can Yaman y Demet Özdemir. El secreto revelado. ¿Será cierto? ¿Habrá alguna conexión secreta que no conocemos? Quédate conmigo hasta el final porque te vamos a contar todo lo que sabemos, y lo que creemos, sobre esta bomba de información. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que se viene. Bueno, vayamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién no recuerda la química explosiva que tuvieron en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí? Esa serie fue un fenómeno mundial, y parte de su éxito se debió, sin duda, a la conexión palpable entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, esa chispa que traspasaba la pantalla. Era magia pura. Desde que terminaron de grabar la serie y después de que su relación sentimental fuera confirmada y luego, tristemente, confirmada su ruptura, los fans no han dejado de soñar con su regreso. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto nuevo o, quién sabe, quizás en algo más personal? La verdad es que el impacto de Erkenci Kuş trascendió las froncones televisivas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que unió a miles de seguidores en todo el mundo, y la pareja protagónica fue el epicentro de esa euforia. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo que estos rumores vuelvan a resurgir con tanta fuerza? Pues bien, hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales, las noticias del corazón y los movimientos de ambos actores, y hay varios indicios que nos hacen pensar que algo se está cocinando. Primero y quizás lo más importante es que ambos están viviendo momentos de gran proyección internacional. Can Yaman, como saben, está triunfando en Italia con proyectos muy ambiciosos, como su papel en la serie Viola come il mare o su participación en la película Sandokan, que ha generado muchísima expectativa. Su carisma y su talento lo han convertido en un ídolo en Europa, y su presencia en la pantalla es sinónimo de éxito. Por otro lado, Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de su país, y también está explorando oportunidades fuera de su país. Sus proyectos recientes, como Adnfara, demuestran su versatilidad y su capacidad para cautivar a nuevas audiencias. Esta exposición global, de alguna manera, los vuelve a poner en el radar de proyectos internacionales que podrían involucrar a talentos de ambos países, abriendo un abanico de posibilidades. Pero el verdadero detonante de las últimas semanas ha sido una serie de comentarios y gestos sutiles que han sido interpretados por los fans como señales. Se habla de que ambos han estado en contacto, que incluso han coincidido en algunos eventos de forma casual, aunque esto último es más difícil de verificar y podría ser simplemente fruto de la coincidencia dentro de la misma industria. Lo que sí ha llamado la atención son algunas publicaciones en redes sociales. A veces una simple foto, un comentario críptico o incluso una historia de Instagram pueden ser suficientes para que el torbellino de la especulación se desate. Por ejemplo, se han visto a ambos compartiendo indirectas que, para el ojo experto del fan, parecen tener una doble lectura. Un like a una foto del otro, un comentario que podría interpretarse de varias maneras, o incluso una canción compartida en redes que evoca recuerdos de su tiempo juntos. ¿Es pura coincidencia? ¿O hay algo más allá? Estas pequeñas pistas, aunque a menudo efímeras, son analizadas con lupa por los seguidores más devotos, quienes buscan patrones y significados ocultos donde solo podría haber casualidad. Además de estos pequeños guiños, ha habido rumores persistentes sobre la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. No se trata de una secuela directa de Erkenci Kuş, eso es algo que ya se ha descartado en varias ocasiones, tanto por parte de los actores como de los productores. Los ciclos de las series por lo general tienen un fin, y es importante que los artistas evolucionen y exploren nuevos horizontes. Más bien, se habla de una serie o una película completamente nueva, un proyecto que podría reunir de nuevo a esta pareja tan querida, pero con una historia y personajes completamente diferentes. ¿Te imaginas? Verlos interpretar roles distintos, explorar nuevas
Facetas de su talento quizás en un género totalmente diferente, pero con esa química que sabemos que tienen. Sería espectacular. La idea de una nueva narrativa que aproveche su conexión intacta, pero que les permita mostrar una madurez artística y personal sería fascinante. Por supuesto, hasta ahora, todo esto son especulaciones. Ni Kan-Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estos rumores. Y esa es precisamente la parte intrigante, ¿verdad? El silencio en este mundo de la farándula, a veces dice más que 1000 palabras. Si no hay nada, ¿por qué no decirlo claramente? ¿Y si hay algo, por qué mantenerlo en secreto? El secretismo alimenta la curiosidad y, en este caso, ha convertido a esta posibilidad en uno de los temas más candentes entre los seguidores de ambos actores y de las telenovelas turcas en general. El misterio, la incertidumbre son ingredientes perfectos para mantener viva la llama de la esperanza y la especulación. Hemos visto cómo en las redes sociales se han formado verdaderos detectives de fans, analizando cada detalle, cada like, cada comentario, incluso cada aparición pública o entrevista. Crean foros, publican teorías detalladas y comparten supuestas pruebas de que algo está sucediendo, desde posibles reuniones hasta guiones que podrían estar circulando. Y es que, la verdad, es difícil borrar la conexión que vimos en pantalla. Cuando dos actores logran esa conexión, esa credibilidad en sus personajes, la forma en que sus miradas se cruzan, la intensidad con la que se comunican sin necesidad de palabras, el público se encariña con ellos como pareja, y desea verlos felices, tanto en la ficción como en la vida real. Y aunque su relación personal haya terminado, la magia de su conexión profesional sigue intacta en la memoria colectiva de los espectadores. Además, hay que tener en cuenta que ambos son profesionales con una gran trayectoria y un talento reconocido a nivel internacional. Si existiera la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto sólido, con una buena historia, un guión bien estructurado y un equipo de calidad, sería una decisión muy lógica desde el punto de vista artístico y profesional. Podrían sorprender a todos con una nueva dinámica, demostrando que su talento va más allá de un solo personaje o una sola historia. Imagina una comedia romántica completamente diferente a Erkenci-Kuş, quizás con un tono más maduro y complejo, o incluso un drama intenso donde sus personajes tengan conflictos profundos, pasiones desbordantes y una química que se manifieste de una forma totalmente nueva. Las posibilidades son infinitas y la expectación ante lo desconocido es precisamente lo que hace este escenario tan emocionante. La industria del entretenimiento está siempre en busca de nuevas propuestas, y una colaboración entre dos de sus estrellas más populares sería un golpe de efecto asegurado. Otra cosa que hemos notado, y que es fundamental para entender la viabilidad de una posible colaboración, es que ambos actores han mantenido una relación cordial y respetuosa después de su separación. Han sido vistos en el mismo círculo de amigos en algunas ocasiones, quizás en eventos o reuniones sociales, y siempre han tenido palabras amables el uno para el otro en entrevistas, reconociendo el impacto que tuvieron juntos y el respeto mutuo que se profesan. Esto sugiere que no hay rencores ni tensiones insalvables, y que una colaboración profesional podría ser perfectamente viable y beneficiosa para ambos, sin la sombra de pasados problemas personales. Es importante recordar que la vida personal y la profesional son dos cosas distintas, y que mantener una buena relación después de una ruptura puede abrir puertas a futuras oportunidades, demostrando madurez y profesionalismo. Ahora bien, ¿tipo de proyecto podría ser este que se rumorea? Como decíamos, no sería una continuación de Erkenci-Kuş, ya que esa etapa está cerrada. Pero sí podría ser algo que capitalice su popularidad conjunta y que les permita brillar de una manera nueva. Podría ser una serie para alguna plataforma de streaming importante como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y que busque contenido con atractivo internacional y que esté dispuesta a invertir en un proyecto ambicioso. Estas plataformas tienen un alcance global y la capacidad de generar un gran interés en un producto que reúna a estas dos estrellas. O quizás una película de cine que tenga una fuerte campaña de marketing centrada en el regreso de esta pareja tan querida por el público. Las producciones turcas están cada vez más enfocadas en el mercado global, y juntar a Kan y Demet sería, sin duda, una apuesta segura para captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. Y no olvidemos la emoción que esto generaría en la audiencia. Las redes sociales explotarían con la noticia. Los ratings de cualquier producción en la que participaran se dispararían. Sería un evento mediático sin precedentes en el mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento internacional.
Y para nosotros como canal dedicado a seguir estas historias, a analizar cada detalle y a compartir las novedades con ustedes, sería un placer inmenso poder contarles todos los detalles, las primicias, y seguir cada capítulo o cada escena que nos regalen juntos. La cobertura de un evento de esta magnitud sería nuestro principal objetivo. Por ahora, lo que tenemos son pistas, fragmentos de información, pequeños indicios, rumores alimentados por la ilusión de millones de fans, y la cautela de los propios implicados. El secreto revelado aún está en proceso de ser revelado completamente y la incertidumbre es parte del encanto. Pero la expectación está por las nubes, palpable en cada comentario, en cada pregunta que recibimos. Y esa expectación en sí misma ya es una señal de lo mucho que el público quiere verlos juntos de nuevo, de la fuerza del vínculo que crearon en pantalla y del deseo de revivir esa magia. ¿Qué pensamos nosotros? Creemos que es muy posible que algo esté gestándose. El mundo del entretenimiento es un mundo de sorpresas, de giros inesperados, y a veces, los rumores más descabellados terminan siendo verdad. Si realmente existiera la oportunidad de un proyecto nuevo, y ambas partes estuvieran de acuerdo, y los términos fueran los adecuados, sería una noticia increíble. Nos encantaría ver cómo han evolucionado como actores desde Erkencikus, cómo han madurado profesionalmente, y cómo su química se manifiesta en nuevos personajes, en nuevas historias, en una dinámica fresca y sorprendente. Sería una oportunidad para redescubrir el talento de ambos y para reafirmar por qué se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. Lo importante ahora es mantenernos atentos, seguir los canales oficiales de ambos actores, de las productoras que podrían estar involucradas y ser pacientes. El secreto se revelará en su momento y cuando lo haga, estaremos aquí para contárselo con todos los detalles. Mientras tanto disfrutemos de la anticipación, de la ilusión que genera esta posibilidad, y de la esperanza de que nuestros deseos se hagan realidad. Porque, seamos honestos, la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un proyecto que esté a la altura de su talento y de la expectación que generan es algo que a muchos nos ilusiona enormemente. Es la posibilidad de revivir la magia, pero en un contexto nuevo y emocionante. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en un nuevo proyecto, ya sea una serie o una película? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenmelo saber en los comentarios, porque me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su participación enriquece muchísimo este espacio y nos da la pauta para futuros vídeos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, un poco cargado de misterio y especulación, pero con la firme esperanza de que pronto tengamos noticias concretas y emocionantes. Hemos repasado los rumores que circulan, los indicios que han avivado la llama de la ilusión, y la razón fundamental por la que la posibilidad de ver juntos de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir ha cobrado tanta fuerza en los últimos tiempos. Lo cierto es que la conexión que tuvieron en pantalla dejó una huella imborrable en el público, y el deseo de revivir esa magia, esa chispa que cautivó a millones, es muy fuerte y está más vivo que nunca. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la farándula, de la especulación y de la ilusión que genera una posible reunión de dos estrellas. Antes de que se vayan, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, lleno de noticias, análisis y, ¿por qué no?, más misterios por desvelar, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante y a saber que vamos por el buen camino. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Can y Demet, con los que vivieron la fiebre de Erkencikus, para que se enteren de lo que hemos hablado hoy y se unan a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, noticias exclusivas y análisis profundos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas y, quién sabe, quizás de la confirmación que tanto esperamos. Hasta pronto.